¿Por qué, si Dios es todopoderoso, no destruye de una vez por todas a Satanás y a los ángeles caídos? Esta es una de las preguntas más intrigantes y difíciles que se han hecho creyentes y estudiosos a lo largo de los siglos. La Biblia describe a Satanás como el enemigo de Dios y de la humanidad, el acusador, el tentador, aquel que siembra caos y engaño en el mundo. Y sin embargo, ahí está, actuando, tentando, influyendo, incluso después de haber sido expulsado del cielo. Entonces, ¿por qué Dios simplemente no lo borra de la existencia? Si Dios realmente tiene todo el poder, ¿qué sentido tiene permitir que el mal siga operando? ¿No sería más fácil, más justo, acabar con Satanás y sus ángeles rebeldes de inmediato? ¿O acaso hay algo mucho más profundo detrás de esta aparente contradicción? En este video vamos a sumergirnos en un misterio espiritual que toca la esencia misma de la fe, la libertad, la justicia y el plan divino. Algunos creen que Dios no los destruye porque respeta el libre albedrío con el que fueron creados. Otros aseguran que Satanás todavía cumple un papel dentro del propósito eterno: probar, tentar y revelar lo que realmente hay en el corazón humano. Y hay quienes piensan que todo se debe a un juicio final que aún no ha llegado, un día en que el mal será derrotado definitivamente, pero que aún no ha sido señalado en la línea del tiempo. Lo cierto es que esta pregunta nos obliga a reflexionar no solo sobre el destino de los ángeles caídos, sino también sobre el nuestro. ¿Qué significa que Dios permita el mal? ¿Qué nos enseña sobre la justicia divina y el sentido de nuestra existencia? Prepárate, porque lo que descubrirás cambiará tu manera de ver el conflicto entre el bien y el mal, y te ayudará a entender por qué Dios, a pesar de su poder infinito, ha decidido permitir que Satanás y sus ángeles caídos sigan existiendo. Al menos por ahora, el gran enigma: ¿por qué Dios no los destruye? Desde que el ser humano tiene memoria, una pregunta ha rondado la mente de creyentes, estudiosos y escépticos. Si Dios es todopoderoso, soberano y dueño absoluto de la creación, ¿por qué no destruye a Satanás y a los ángeles caídos? ¿Por qué los permite seguir existiendo, sembrando caos, tentación y sufrimiento en el mundo? Este enigma se ha convertido en uno de los dilemas más profundos de la teología y, al mismo tiempo, en un misterio que toca directamente la vida diaria de millones de personas. La Biblia presenta a Satanás como el adversario, el acusador, el padre de la mentira. No es un personaje secundario ni simbólico, sino un ser real, inteligente y con un poder que, aunque limitado, tiene una gran influencia sobre la humanidad. Él y sus ángeles rebeldes se convirtieron en enemigos declarados de Dios después de su caída. Sin embargo, lo más sorprendente es que, en lugar de eliminarlos de inmediato, Dios los dejó actuar, como si su existencia tuviera un papel dentro de un plan mucho más grande. Y ahí surge la gran paradoja. Si Dios tiene la capacidad de acabar con ellos en un instante, ¿qué lo detiene? ¿Es acaso que no puede? La respuesta, desde la fe, es clara. Dios sí puede, pero no lo hace todavía. Esto abre la puerta a una serie de reflexiones que van más allá de lo superficial. Algunos creen que el motivo está en el libre albedrío. Si Dios destruyera de inmediato a cualquiera que se rebelara contra Él, su justicia y su amor quedarían en entredicho. Porque ¿qué sentido tendría darnos libertad si no pudiéramos ejercerla plenamente, incluso para elegir el mal? Otros piensan que este aparente retraso es, en realidad, parte de un calendario divino. Un tiempo señalado en el que el juicio definitivo llegará, pero mientras tanto, la historia debe seguir su curso. Este enigma también nos invita a preguntarnos sobre nuestra propia vida. Muchas veces nos cuestionamos por qué el mal prospera, por qué la injusticia parece tener la última palabra, o por qué aquellos que hacen daño no son eliminados de inmediato. El caso de Satanás y los ángeles caídos refleja esa misma tensión, la existencia del mal,
no significa ausencia de Dios, sino que responde a un propósito que, aunque hoy no entendamos completamente, será revelado en su momento. En este capítulo queremos dejar abierta la pregunta que guiará todo el recorrido. ¿Qué gana Dios permitiendo que Satanás y sus ángeles caídos sigan vivos y activos? La respuesta no es sencilla, pero lo que sí es seguro es que este misterio no es un error del plan divino, sino parte de él. Comprenderlo no solo nos acerca a la lógica espiritual de la Biblia, sino que también nos desafía a ver nuestra fe bajo una nueva luz, la de un Dios que, aunque parece guardar silencio, sigue teniendo el control absoluto de la historia. El origen de la rebelión angelical. Para comprender por qué Satanás y los ángeles caídos siguen existiendo, primero debemos retroceder al principio de todo, al origen de la rebelión celestial. Antes de que la humanidad pisara la tierra, antes de que el tiempo fuese medido en días y noches, ya existía una realidad espiritual poblada por ángeles creados por Dios. Seres poderosos, gloriosos y dotados de inteligencia y voluntad. No eran máquinas programadas para obedecer, sino criaturas libres, capaces de amar y de decidir. Entre esos ángeles brillaba uno en particular, Lucero, también conocido como Lucifer. La tradición lo describe como un querubín de gran esplendor, perfecto en hermosura y sabiduría, cercano al trono divino. Sin embargo, lo que comenzó como belleza y privilegio se transformó en orgullo. El profeta Isaías habla de aquel que quiso elevar su trono por encima de las estrellas de Dios, aquel que dijo en su corazón: «Subiré al cielo y seré semejante al Altísimo». Ese deseo de ocupar el lugar de su Creador fue la chispa que encendió la rebelión. Lucifer no se conformó con su lugar asignado. Su ambición lo llevó a desafiar el orden celestial, arrastrando consigo a una tercera parte de los ángeles, según el libro de Apocalipsis. Así nacieron los llamados ángeles caídos, aquellos que, cegados por la soberbia, prefirieron seguir al rebelde antes que al Dios eterno. Fue un acto de traición cósmica, un quiebre en la armonía perfecta de los cielos. Lo más impactante de esta historia es que la rebelión no fue producto de debilidad, sino de decisión. Estos ángeles no eran ignorantes, ni estaban privados de la presencia divina. Lo conocían todo, habían contemplado la gloria de Dios, habían experimentado su amor y su poder, y aún así eligieron apartarse. Eso convierte su caída en un misterio aún más profundo. ¿Cómo alguien que ha visto la luz perfecta puede preferir la oscuridad? La respuesta está en la naturaleza del libre albedrío. Dios creó a los ángeles con la capacidad de elegir, y Lucifer, junto a sus seguidores, usó esa libertad para rechazar a su Creador. No fue una debilidad impuesta ni un error del diseño divino, sino la consecuencia de un don que se pervirtió. Desde ese momento, el conflicto cósmico entre el bien y el mal quedó establecido. Satanás, ya no lucero de la mañana, se convirtió en adversario, acusador y tentador. Los ángeles que lo siguieron se transformaron en demonios, enemigos espirituales de la humanidad. Y aunque fueron expulsados del cielo, no fueron destruidos, sino confinados a un papel que sigue influyendo en la historia humana hasta hoy. El origen de la rebelión angelical nos recuerda algo clave. El mal no nació de Dios, sino de la elección de criaturas libres que decidieron oponerse a su voluntad. Es el inicio de una batalla invisible que se libra en cada rincón del universo y también en el corazón de cada persona. La caída de Lucifer y de sus ángeles nos muestra que, incluso los más cercanos a la perfección, pueden perderse cuando permiten que el orgullo y la ambición se apoderen de su ser. Este episodio no es solo una narración antigua, sino un espejo que refleja lo que ocurre con nosotros cuando buscamos ocupar el lugar de Dios en nuestra vida, cuando creemos que no necesitamos de Él,
caemos en la misma trampa que llevó a los ángeles a su perdición. El poder limitado del mal, cuando hablamos de Satanás y de los ángeles caídos, es fácil pensar en ellos como fuerzas absolutas de oscuridad que actúan sin freno en el mundo. Sin embargo, la Biblia y la tradición espiritual nos muestran algo distinto. El mal existe, sí, pero está limitado. Satanás no es un rival igual a Dios, ni mucho menos su equivalente opuesto. No hablamos de dos poderes cósmicos en equilibrio eterno, sino de un creador infinito frente a una criatura rebelde cuyo alcance depende siempre de lo que Dios le permite. Un ejemplo claro se encuentra en el libro de Job. Allí vemos cómo Satanás intenta destruir la vida del justo, pero no puede hacerlo libremente. Necesita pedir permiso a Dios y recibe límites precisos. Puede tocar sus bienes, su familia, incluso su salud, pero no puede arrebatarle la vida. Este relato muestra que aunque el mal actúa, lo hace bajo condiciones determinadas. Es un enemigo real, pero no autónomo. Tiene poder, pero no soberanía. Este principio nos ayuda a entender por qué Dios no ha destruido aún a Satanás y a los ángeles caídos. Su existencia cumple una función dentro del plan divino: revelar la fe genuina, sacar a la luz lo que hay en el corazón humano y mostrar la diferencia entre quienes confían en Dios y quienes lo rechazan. El mal, aunque doloroso y destructivo, se convierte en un escenario donde la fidelidad se pone a prueba y la justicia divina se manifiesta con más claridad. Además, es importante recordar que Satanás vive engañando, haciendo creer que tiene más poder del que realmente posee. Jesús lo llama padre de mentira, porque su estrategia es sembrar miedo, desesperanza y confusión. Su mayor arma no es la fuerza absoluta, sino la manipulación, el engaño y la tentación. Por eso, la Escritura afirma que si resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Esto nos recuerda que el poder del mal está sujeto no solo a los límites de Dios, sino también a la decisión del ser humano de mantenerse firme en la fe. El mal puede parecer imponente cuando vemos guerras, injusticias, violencia o sufrimiento, pero el mensaje central de la fe es que todo eso tiene fecha de vencimiento. El poder de Satanás es temporal, fragmentado y controlado. Dios lo permite solo hasta cierto punto, y solo por un tiempo específico. Cuando llegue el día del juicio, ese poder quedará anulado para siempre. Comprender esto cambia nuestra perspectiva. No vivimos bajo el dominio absoluto del mal, sino en una batalla donde la victoria final ya está asegurada. La cruz y la resurrección de Cristo son la prueba de que el poder de Satanás ha sido debilitado y condenado desde ahora. Él aún actúa, pero como un enemigo herido que sabe que sus días están contados. El poder limitado del mal nos enseña que, aunque debemos estar vigilantes y conscientes de su influencia, no debemos vivir con miedo. El mal nunca ha estado fuera del control de Dios. Cada acción, cada tentación, cada ataque está bajo una frontera invisible marcada por el Creador. Y ese límite garantiza que a pesar de la oscuridad, la luz siempre prevalecerá. El tiempo del juicio final, la gran pregunta que se repite en la mente de muchos es: si Dios ya venció a Satanás en la cruz, ¿por qué no lo destruye de una vez? La respuesta apunta hacia un momento señalado en la historia: el juicio final. Según la Biblia, la existencia del mal no es eterna. El enemigo de Dios y de la humanidad tiene sus días contados y llegará una hora en la que será derrotado de manera definitiva. El libro del Apocalipsis describe con imágenes impactantes este desenlace. Allí se nos muestra que llegará un día en el que Satanás será arrojado al lago de fuego junto a sus ángeles caídos. Ese será el fin de su influencia, de su engaño y de su poder sobre el mundo. Sin embargo, ese día aún no ha llegado, porque Dios ha dispuesto un tiempo de espera, una oportunidad para que la humanidad elija entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la mentira,
Este período intermedio nos resulta difícil de comprender. ¿Por qué Dios permite que el mal siga activo? La Escritura ofrece varias pistas. Pedro, en una de sus cartas, dice que Dios no retarda su promesa como algunos piensan, sino que es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En otras palabras, el aparente retraso del juicio no es debilidad, sino misericordia. Dios espera porque aún hay personas que deben escuchar la verdad. Aún hay corazones que pueden volver a Él. El juicio final, entonces, no es solo la condena de Satanás y de sus ángeles caídos, sino también el momento en que la justicia será restaurada en toda la creación. Será el cierre de la historia del mal, la consumación de la victoria de Cristo y el inicio de un mundo nuevo, donde ya no habrá lágrimas, ni dolor, ni muerte. Es importante comprender que Satanás ya está condenado. La cruz marcó el principio de su fin, como una sentencia que ya fue dictada, pero que aún no se ha ejecutado por completo. Su rebelión está en marcha, pero es una rebelión destinada al fracaso. El tiempo del juicio final no será un enfrentamiento equilibrado, sino la manifestación de la soberanía de Dios, que pondrá fin de manera definitiva a toda injusticia. Mientras tanto, vivimos en un escenario de tensión. El mal actúa, la tentación existe, la oscuridad se hace sentir, pero todo eso ocurre bajo el telón de fondo de una promesa segura. El día del juicio llegará. Y cuando llegue, no habrá marcha atrás. El destino de Satanás y de los ángeles caídos quedará sellado para siempre. El mensaje para nosotros es doble. Por un lado, esperanza. El mal no será eterno, la justicia triunfará y la victoria de Dios será completa. Por otro lado, responsabilidad. Este tiempo de espera es una oportunidad para decidir de qué lado queremos estar. El juicio final no solo marca el fin del diablo, sino también el inicio de la eternidad para la humanidad, ya sea con Dios o lejos de Él. El tiempo del juicio final es, en última instancia, una promesa de victoria. Nos recuerda que la paciencia de Dios no es abandono, sino amor, y que cuando llegue la hora, el mal será derrotado para nunca más volver. El mensaje para nosotros hoy, después de explorar el enigma de por qué Dios no destruye a Satanás ni a los ángeles caídos, comprender el origen de su rebelión, descubrir los límites de su poder y mirar hacia el tiempo del juicio final, queda una pregunta esencial. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿De qué manera este misterio cósmico impacta nuestra vida diaria? En primer lugar, nos recuerda que vivimos en un mundo en conflicto. La existencia del mal no es un mito ni una simple metáfora. Es una realidad que se manifiesta en la tentación, en la injusticia, en la violencia y en las luchas interiores que todos enfrentamos. Reconocer que Satanás y sus ángeles caídos siguen activos nos ayuda a no subestimar el poder de la oscuridad, pero al mismo tiempo nos libera del miedo, porque sabemos que su poder es limitado y que su derrota final ya está decretada. Este mensaje nos invita a estar alertas. La Biblia habla de velar y orar, de resistir al diablo para que huya de nosotros. Eso significa que no podemos vivir distraídos, pensando que el mal no nos afecta. Cada decisión que tomamos, cada pensamiento que cultivamos, cada acción que realizamos, es parte de esta batalla espiritual. El enemigo busca engañar, sembrar dudas, apartarnos de la verdad. Pero Dios nos ha dado herramientas para resistir: la fe, la oración, su palabra y la fortaleza de una vida en comunidad. En segundo lugar, este tema nos muestra la importancia de la esperanza. Aunque el mal parezca fuerte, no tiene la última palabra. Las noticias de guerras, sufrimiento o injusticias no son la conclusión de la historia. La verdadera conclusión ya está escrita. Habrá un día en el que toda lágrima será enjugada, en el que la muerte será derrotada y en el que Satanás y sus seguidores ya no tendrán lugar.
Aferrarnos a esa promesa nos da fuerza para seguir adelante, incluso en medio de la oscuridad. Además, el hecho de que Dios aún no haya ejecutado el juicio final es un recordatorio de su paciencia y misericordia. Si Satanás sigue existiendo, es porque todavía hay un tiempo de decisión para la humanidad. Este intervalo es una oportunidad para acercarnos a Dios, para arrepentirnos, para reconciliarnos y para elegir de qué lado queremos estar cuando llegue el desenlace. Cada día que vivimos es una muestra de la paciencia divina, una invitación abierta a no desperdiciar el tiempo. Por último, este mensaje nos confronta personalmente. La rebelión angelical comenzó con orgullo y desobediencia, y esos mismos males siguen presentes en nosotros. La historia de Satanás y sus ángeles caídos no es solo un relato lejano, sino un espejo que nos muestra el peligro de alejarnos de Dios. Por eso, el llamado para nosotros hoy es claro: mantenernos firmes en la fe, no dejarnos seducir por la soberbia ni por las mentiras del enemigo, y vivir con la certeza de que pase lo que pase, el bien vencerá al mal. En conclusión, la existencia de Satanás y de los ángeles caídos no es un signo de debilidad de Dios, sino parte de un plan mayor que apunta a la justicia definitiva y a la libertad auténtica. El mensaje para nosotros hoy es claro: no vivir con miedo, sino con esperanza. No caer en la pasividad, sino mantenernos firmes. No dejar que la oscuridad nos consuma, sino abrazar la luz que tarde o temprano brillará para siempre.